¿Alguna vez has sentido que un juego te estaba mirando? No que te persiguiera ni tampoco te atacara, sino más bien que sabía exactamente cuándo dudabas, cuándo te detenías, cuándo no querías avanzar. Hay un juego que no se hizo famoso por sus sustos. Se hizo famoso porque hacía sentir a la gente incómoda incluso después de apagar la consola. Hoy vamos a analizar dos juegos que hasta el día de hoy siguen siendo considerados los más aterradores de todos los tiempos. Y para eso hay un nombre que siempre aparece de primero. PT, el Playable Taser de Silent Hills, lanzada en 2014 por Hideo Kojima. Una demo que fue cancelada, pero que aún así sigue siendo referencia absoluta cuando se habla de terror psicológico moderno. PT no tenía monstruos visibles la mayor parte del tiempo, no tenía armas, no tenía interfaz ni tampoco una explicación clara. Solo un pasillo en forma de bucle dentro de una casa común, una casa que no debería de dar miedo. El jugador repetía el mismo recorrido una y otra vez, pero cada vuelta cambiaba algo mínimo. Una luz que ya no estaba, un sonido lejano o un objeto movido del lugar. El cerebro humano es extremadamente sensible a los cambios en espacios que ya reconoce, y ahí empieza el terror real. No es el susto, sino más bien la anticipación constante de que algo va a salir mal. Uno de los elementos más importantes de PT es Lisa, el fantasma, porque técnicamente casi nunca te persigue ni te ataca de forma directa, pero análisis posteriores y de datos del propio juego revelaron que su modelo suele estar cargado justo detrás del jugador gran parte del tiempo, incluso cuando no la ves. Esto, a pesar de todo, crea una sensación constante de vigilancia. El juego no te dice que hay algo detrás de ti, deja que lo intuyas. Y el miedo generado por intuición y sospecha es mucho más fuerte que el miedo mostrado de forma explícita. Otro elemento real clave es la radio, que transmite mensajes fragmentados sobre un asesinato familiar. La historia de un padre que mata a su esposa y a sus hijos, pero que nunca se cuenta de forma completa ni ordenada. Kojima utiliza la narrativa fragmentada para obligar al jugador a reconstruir la historia en su cabeza, y cuando el jugador imagina lo que ocurrió, lo hace usando sus propios miedos y su propia lógica. Por eso PT se siente tan personal, aunque la historia no hable directamente de ti. Sin embargo, PT también tiene una limitación clara. Es una experiencia corta y no desarrolla un arco emocional completo. El terror es intenso y constante, pero termina sin un cierre psicológico profundo. El miedo queda flotando, incompleto. Y es aquí donde entra el segundo juego clave de este análisis. Silent Hill 2, lanzado en 2001. Un juego que no siempre es considerado el más aterrador, pero sí es uno de los más devastadores a nivel emocional. Silent Hill 2 no basa su terror en la persecución constante ni en el sobresalto, sino más bien en la culpa. James Sunderland llega al pueblo tras recibir una carta de su esposa fallecida, y a lo largo del juego se revela que los monstruos no están ahí por casualidad. Representan aspectos de su represión, su deseo y su responsabilidad. Pyramid Head no es un villano tradicional, es un castigo, una manifestación física de la necesidad inconsciente de James de ser castigado por lo que hizo. A diferencia de PT, Silent Hill 2 sí ofrece respuestas, pero lo hace tarde, cuando el jugador ya está emocionalmente involucrado y cuando finalmente se entiende la verdad. El miedo se transforma en tristeza, en vacío, en incomodidad, algo que muy pocos juegos de terror logran provocar. Silent Hill 2 construye su horror a través de la incomodidad constante, no del impacto inmediato. El jugador avanza sin saber exactamente qué está buscando, y esa falta de dirección no es un error de diseño, es una decisión deliberada. El juego te obliga a caminar, escuchar y soportar la lentitud. La niebla no solo limita la visión, también limita la certeza. Nunca estás completamente seguro de si vas por el camino correcto, y esa duda se convierte en una forma de tensión permanente que no necesita enemigos para funcionar. Más adelante, el juego revela que su verdadero conflicto no está en el pueblo, sino en la mente del protagonista. Las criaturas no siguen una lógica tradicional de amenaza y su presencia resulta perturbadora porque parecen fuera de lugar, torcidas e incompletas. Cada encuentro se siente incómodo más que peligroso, como si el juego quisiera que el jugador se preguntara por qué existen esas cosas, no cómo derrotarlas. Silent Hill 2 no busca asustar con lo que aparece en pantalla, sino más bien con la idea de que todo lo que existe en ese lugar responde a un juicio interno del personaje, uno que nunca se verbaliza pero se siente en cada paso.
Otro aspecto clave es la forma en que manipula la identidad del jugador a través de la narrativa fragmentada. La información nunca se entrega de manera clara ni en orden. Llega en notas rotas, diálogos incómodos y en escenas que parecen no encajar del todo. Esto genera una sensación constante de desorientación emocional, como si el juego evitara darte respuestas completas a propósito. Incluso los personajes secundarios no funcionan como aliados tradicionales, sino más bien como reflejos distorsionados de distintos estados mentales, cada uno atrapado en su propio conflicto, reforzando la idea de que Silent Hill no es un lugar físico, sino más bien un proceso psicológico que se vive de forma distinta para cada persona que entra. Cuando se compara Silent Hill 2 con otras entregas de la saga como Silent Hill 3, la diferencia se vuelve evidente. Silent Hill 3 apuesta por una narrativa más directa y un ritmo más agresivo, y nos ofrece un terror visual mucho más explícito. Funciona, incomoda y golpea, pero lo hace desde la confrontación. Silent Hill 2, en cambio, retrocede un paso y deja que el horror se filtre lentamente, sin urgencia. Mientras la tercera entrega te empuja hacia adelante, la segunda te obliga a detenerte y pensar. Y esa pausa constante es lo que hace que su impacto perdure más allá del momento de juego. Por eso, Silent Hill 2 sigue siendo analizado como una obra psicológica más que como un simple juego de miedo. Si analizamos ambos juegos juntos, queda claro que PT domina el terror por anticipación y por la sensación constante de ser observado, pero que lo juzgue como lo hace Silent Hill 2, un juego donde la presencia no solo está detrás de ti, sino que se alimente de tus decisiones, tus pausas y tus dudas. Algo que PT insinuó de forma brillante, pero que nunca pudo desarrollar por completo debido a su cancelación. PT insinuaba una forma de terror que iba más allá del control del personaje y se acercaba al control del jugador. No se trataba solo de resolver acertijos o avanzar en un espacio limitado, sino más bien de aprender a interpretar comportamientos invisibles del propio juego. Cambios mínimos en el entorno, eventos que solo ocurrían si mirabas en una dirección específica o si repetías una acción sin saber por qué. Sugerían un sistema que observaba patrones en lugar de reaccionar a comandos directos, y de haber seguido esta lógica habría empujado al género hacia experiencias menos predecibles, donde el miedo no vendría de memorizar mecánicas, sino más bien de sentir que el juego se adapta silenciosamente a tu forma de jugar, rompiendo la confianza básica entre jugador y sistema. Si este juego sin duda fuera seguido su desarrollo, fuéramos visto una de las mayores evoluciones en los videojuegos del género de terror, porque PT no era Silent Hills, era una advertencia de lo que Silent Hills iba a ser. Ninguno logra combinar completamente ambos enfoques en una sola experiencia, y ahí está la razón por la que PT sigue siendo considerado el top 1 en terror puro, aunque no sea el más completo a nivel narrativo. El terror absoluto estaría en un juego que observa al jugador como lo hace PT. Por eso, cuando se pregunta cuál es el juego de terror más aterrador de todos los tiempos, PT sigue ocupando el primer lugar en el consenso general. No por su duración, no por su dificultad, sino más bien porque entendió algo fundamental sobre el miedo. El terror no nace del peligro inmediato, nace de la sensación persistente de que algo sabe que estás ahí, incluso cuando no lo ves. Silent Hill 2 por su parte demostró algo igual de importante, que el terror más duradero no es el que te persigue, sino el que te obliga a mirarte a ti mismo. Cuando ambos conceptos se analizan juntos, queda claro que el futuro del terror no está en más gráficos ni en más sustos, sino está en juegos que entiendan cómo funciona la mente del jugador. Porque al final, los juegos de terror más fuertes no son los que te hacen cerrar los ojos, son los que cuando apagas la consola te dejan pensando en algo que preferirías no haber recordado. Y por eso más de una década después, PT y Silent Hill 2 siguen siendo el estándar con el que se mide todo el terror moderno. Porque a veces el verdadero terror no solo es el que aparece en el juego, es lo que el juego te obliga a recordar cuando ya no estabas jugando. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido similar, y seguirme por todas mis redes sociales. Yo soy Maintel, me despido, chao chao.